Es 1 de julio de 2018, en lo profundo de la prisión de Río, justo al sur de París. Un helicóptero desciende sobre el patio. Los guardias se apresuran a reaccionar, pero es demasiado tarde. En menos de 10 minutos, Ridwan Fayed, un criminal de carrera, infame por su amor por las películas de crimen de Hollywood, se ha ido. El artista de fugas más buscado del mundo ha desaparecido una vez más. Ridwan Fayed no era un criminal cualquiera. Era meticuloso, carismático y completamente sin arrepentimiento. Para él, la vida no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de espectáculo. Y mientras la mayoría de los reclusos sueñan con la libertad condicional, Fayed planeaba sus fugas como una película de Hollywood. Pero, ¿cómo un joven de un pequeño suburbio francés, inspirado por sus películas de crimen favoritas, se transformó en uno de los fugitivos más escurridizos de la historia? ¿Y qué sucede cuando las líneas entre la fantasía y la realidad se difuminan tan completamente? Esta es la historia de Ridwan Fayed, el hombre que dio vida al cine a través del crimen y se convirtió en el fugitivo más audaz de Francia. El año es 1972 y en el áspero suburbio de Creil, justo al norte de París, nace Ridwan Fayed. Era el cuarto de 13 hermanos en una familia de inmigrantes argelinos. Su hogar era estrecho, ruidoso y caótico. La vida en Creil era dura, pero para Fayed se volvió aún más difícil cuando su padre abandonó a la familia. Sin una figura paterna, Ridwan tuvo que navegar por un mundo desafiante por su cuenta, creciendo demasiado rápido en un entorno marcado por la pobreza y las oportunidades limitadas. La ausencia de su padre dejó un vacío que Fayed llenó con ambición y desafío. Era ingenioso desde joven, aprendiendo a cargar con responsabilidad mientras buscaba formas de elevarse por encima de sus circunstancias. En el laberinto de concreto de los proyectos de vivienda, su mente aguda y personalidad magnética lo distinguieron. Mientras sus hermanos lidiaban con sus luchas de maneras más silenciosas, Fayed se convirtió en el que tomaba riesgos, el que soñaba con liberarse de los confines de su dura realidad. Como adolescente, Fayed se desvió hacia delitos menores: hurtos en tiendas, colarse en teatros y revender bienes robados se convirtieron en su forma de afirmar control sobre una vida que parecía ofrecer poca esperanza. En desafíos en casa, Fayed permaneció ferozmente protector de su familia. A menudo asumía el papel de figura paterna para sus hermanos menores, brindándoles orientación y protegiéndolos de los peligros de las calles tanto como podía. Su lealtad a su familia más tarde se convertiría en una característica definitoria de su imperio criminal, pero en esos primeros años era simplemente una expresión de su deseo de proteger a las personas que amaba a medida que crecía. Las ambiciones de Fayed superaron los delitos menores de su juventud. A 20 años, Fayed había pasado de pequeños robos a crímenes más serios. Formó un equipo compuesto por sus hermanos y primos, personas en las que confiaba implícitamente. Juntos, comenzaron a orquestar atracos cuidadosamente planificados, dirigidos a activos de alto valor, con un nivel de precisión que sorprendió incluso a criminales experimentados. Para Fayed, la familia no era solo una fuente de lealtad, era su fundamento en un mundo donde la traición era común. Sabía que podía contar con los lazos de sangre para mantener sus operaciones seguras. Estos primeros atracos sentaron las bases para la reputación de Fayed como un gángster caballero. A diferencia de otros criminales que confiaban en la fuerza bruta, él abordaba cada trabajo con planificación meticulosa y un toque de dramatismo. Evitaba la violencia innecesaria, centrándose en cambio en tácticas psicológicas y estrategias bien ejecutadas. Su carisma y liderazgo lo convirtieron en una figura natural, y su equipo lo seguía con lealtad inquebrantable. Sin embargo, debajo de la imagen pulida de un criminal sofisticado,
había un hombre moldeado por las dificultades y la pérdida. La ausencia de su padre había dejado cicatrices, pero también había alimentado su determinación de probarse a sí mismo. Fayed no se contentaba con sobrevivir. Quería prosperar, reescribir la historia de su vida en sus propios términos. Y para finales de los años 90, el nombre de Fayed se estaba dando a conocer en el bajo mundo parisino. Había pasado de ser un niño sin padre en Creil a un líder calculador, cuyas operaciones eran admiradas y temidas por igual. Su historia apenas comenzaba, pero las semillas de su leyenda ya habían sido sembradas en las calles de Creil, donde un niño que lo había perdido todo soñaba con recuperarlo todo. En la primavera de 1999, no era solo un crimen, era un espectáculo. Comenzaron a circular historias sobre el hombre detrás de la operación, pintando a Fayed como un líder carismático y calculador, a diferencia de la imagen estereotipada de un gángster despiadado. Fayed fue descrito como educado, inteligente e incluso encantador. Su capacidad para combinar eficiencia con una falta de violencia innecesaria le valió el apodo de gángster caballero. La dependencia de Fayed de su equipo familiar fue un factor clave en su éxito. Al trabajar exclusivamente con sus hermanos y primos, aseguró un nivel de lealtad que era raro en el submundo criminal. Esta unidad hizo que su operación fuera casi imposible de penetrar para las fuerzas del orden. Cada miembro del equipo tenía un rol específico, desde reconocimiento hasta logística, y llevaban a cabo sus tareas con una disciplina casi profesional. Para Fayed, la familia no era solo una conveniencia, era su arma más grande, ante la justicia. La fascinación pública con su historia solo añadió combustible al fuego, ya que cada informe de los medios cementaba aún más su estatus como el hombre más buscado de Francia. A pesar del mayor escrutinio, Fayed no dejó que la presión se notara. Para él, el éxito del atraco era prueba de su brillantez, una validación del camino que había elegido. Pero también sabía que la fama tenía un costo. Cuanto más éxito tenía, más atención atraía y más difícil se volvía operar en las sombras. Aurélie Fauchy recibió un disparo fatal. Su muerte causó conmoción en Francia, convirtiendo lo que podría haber sido otro atraco infame en una tragedia que perseguiría para siempre el legado de Fayed. El incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Fayed. La muerte de Aurélie Fauchy trajo un intenso escrutinio tanto de los medios como de las fuerzas del orden. Ya no era solo un gángster caballero o un maestro ladrón. Ahora era un fugitivo vinculado al asesinato de una oficial de policía. La percepción pública de él comenzó a cambiar. Esenciales. Los artículos se ocultaban en libros ahuecados, bandejas de comida modificadas e incluso dentro de las costuras de la ropa de los reclusos. Cada pieza estaba tan bien disfrazada que incluso las inspecciones más minuciosas no lograban detectarlas. Quizás el elemento más audaz del plan de Fayed involucraba explosivos. No eran materiales de grado industrial, introducidos de contrabando completos. Eran pequeños componentes traídos a lo largo del tiempo y ensamblados dentro de la prisión, utilizando artículos domésticos e ingeniería creativa. El equipo de Fayed fabricó explosivos lo suficientemente potentes como para atravesar puertas reforzadas. Los componentes estaban escondidos en objetos cotidianos como latas, artículos de tocador o envases de alimentos, asegurando que no levantarían sospechas durante las inspecciones. Sin embargo, el carisma de Fayed era otra arma en su arsenal. Sabía que la confianza era una vulnerabilidad que podía explotar. Durante meses, cultivó relaciones con el personal de la prisión, presentándose como cooperativo e incluso agradable. Evitaba confrontaciones, cumplía con las reglas y mantenía un aura de calma, todo mientras recopilaba inteligencia crítica sobre las rutinas de los guardias,
puntos ciegos y debilidades de seguridad. Su equipo fuera de la prisión no solo esperaba instrucciones, monitoreaban activamente la instalación usando drones y cámaras de largo alcance. Estudiaban los movimientos de los guardias, los horarios de entrega e incluso los cambios en la iluminación alrededor del perímetro. Fayed recibía informes detallados que le daban una comprensión integral del entorno de seguridad, tanto interno como externo. El aspecto más notable de la preparación de Fayed fue la manera perfecta en que coordinó el tiempo de cada elemento, desde el contrabando de productos prohibidos hasta la sincronización de la ayuda externa. Cada aspecto de la fuga dependía de la precisión. Incluso la colocación de cargas explosivas fue calculada para maximizar el impacto mientras se minimizaba el daño colateral, asegurando que la brecha sería rápida y efectiva. Cuando el plan finalmente se concretó, quedó claro que Fayed había transformado su confinamiento en una oportunidad para reinventarse. Utilizó las mismas restricciones del sistema penitenciario a su favor. Explotando debilidades de abril, los planes se pusieron en marcha. Las explosiones resonaron por toda la prisión, mientras las cargas estratégicamente colocadas destrozaban puertas de acero y muros fortificados. El humo llenó el aire, desorientando a los guardias y creando una escena caótica. En cuestión de minutos, cómplices fuertemente armados asaltaron la instalación, con sus rostros ocultos y sus intenciones claras. Tomaron guardias como rehenes, exigiendo acceso a la celda de Fayed. Toda la operación se desarrolló con precisión. Apenas minutos después de que comenzara, Ridwan Fayed salió de la prisión de Squid, flanqueado por humo y caos, y desapareció en un coche de escape que lo esperaba. La fuga dominó los titulares en toda Francia. Los medios de comunicación la describieron como algo sacado de una película de Hollywood, con comentaristas maravillados por la pura audacia y precisión de la operación. Fayed se convirtió en un nombre conocido de la noche a la mañana, una figura que era tan admirada por su astucia como temida por su criminalidad. Sin embargo, con toda la gloria, la vida como fugitivo, imágenes aéreas de la prisión. Cada segundo estaba contabilizado y cada movimiento fue coreografiado para garantizar la mayor probabilidad de éxito. La mañana del 1 de julio de 2018 comenzó como cualquier otra en la prisión de Río. Los guardias realizaban sus rondas, los prisioneros deambulaban y la instalación permanecía encerrada en su ritmo habitual de rutinas estrictas y un helicóptero cortaba el cielo, dirigiéndose hacia el patio de la prisión. Solitario, monitoreado las 24 horas por cámaras de vigilancia y sometido a frecuentes traslados entre instalaciones para evitar que estableciera patrones o conexiones. En 2020, Fayed enfrentó un juicio por su fuga en helicóptero y fue condenado por múltiples cargos, incluyendo robo a mano armada, secuestro y facilitar una fuga de prisión. El tribunal le impuso una sentencia de 25 años. Esta sentencia, sumada a las décadas que ya estaba cumpliendo por sus crímenes anteriores, efectivamente aseguraba que pasaría el resto de su vida en prisión. Hoy, Ridwan Fayed, su leyenda perdura. Para algunos, es un símbolo de desafío e ingenio, un hombre que convirtió su vida en una película de atraco del mundo real. Para otros, es un peligroso criminal que explotó las debilidades del sistema a costa de la seguridad pública.